No solo hay que tener en cuenta de que ahora estamos anunciando este acuerdo, sino que hay que tener en cuenta que va a ser extremadamente, por desgracia, complicado. La primera fase, más o menos, conocemos estos detalles que uno de los invitados explicaba, pero no se han definido ni la segunda ni la tercera. Y solo empezando por la primera fase, por ejemplo, para responder a tu pregunta, del lado de las familias de rehenes, por ejemplo, hay una expectativa y un gran temor de cómo será no en sí la liberación, que se espera que sea la primera semana de 3 rehenes, la segunda de 4, luego de 3 y así sucesivamente por 42 días se supone, sino es que no es solo la liberación, sino es para ellos ver quiénes saldrán con vida, quiénes finalmente se confirmará que están muertos porque lo ignoran. Entonces, no es solo que ahora estemos, ¿no?, entre comillas, con ese alivio de acuerdos, sino que para ellos lo que se viene del lado de las familias israelíes es también atroz en el sentido de no saber, ¿no? Quieren ver, y además que va a ser semana a semana, entonces hay que tener en cuenta la dureza que esto va a suponer para las familias y para parte de la sociedad israelí que las apoya, ¿no? Dicho esto, del lado de los civiles palestinos en la franja, también este proceso de acuerdo va a ser duro porque cuando se pueda dar ese retorno, por ejemplo, al norte de la franja, como se estipula, digamos, en este principio de acuerdo, verán también, se está hablando de regreso a los hogares, pero el término es incorrecto porque realmente la franja está arrasada, destruida, no habrá un hogar en pie, muy probablemente para la mayoría, al que regresar. Entonces será no solo ver esas ruinas, sino también buscar a familiares desaparecidos, enterrar a los que se encuentren que han sido asesinados, muertos. Entonces es un proceso que va a ser extremadamente peligroso, solo hablando de la parte emocional y teniendo en cuenta también la parte política de no sabemos qué frustraciones o qué nuevos movimientos puede haber del lado de Hamás y del lado del gobierno israelí. Dicho esto, os podéis imaginar que sí, el proceso futuro va a ser doloroso. Todo lo que hemos vivido en estos más de 15 meses de guerra ha sido atroz para las familias israelíes, como decíamos. Ha sido esperar, imaginad, todo este tiempo con una frustración también. Ellos han transmitido todo este tiempo una frustración hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu porque han sentido que no han tenido suficiente apoyo. Como os ha comentado en este especial, estamos hablando de un acuerdo con base a un borrador propuesto por el presidente Joe Biden en mayo, anunciado luego también en junio, julio, que entonces si esta es la base, ¿por qué no? Dicen ahora la sociedad, parte de la sociedad israelí más crítica, ¿por qué no se ha dado antes? Si se hubiesen podido evitar muertes de rehenes israelíes, muertes de civiles palestinos y obviamente del lado de la sociedad palestina en Gaza, con eco en Cisjordania ocupada, el dolor es inmenso y no nos podemos hacer una idea realmente, por más que hayamos estado reportando todo este tiempo, estamos hablando de más de 46.000 que sepamos muertos palestinos en la franja, heridos por miles que se contabilizan, que son cifras realmente austeras dadas por el Ministerio de Sanidad, pero con publicaciones científicas diciendo que son muy bajas. Arrasar el terreno, desplazamiento forzado, hambruna, enfermedades. Es decir, ahora en la franja de Gaza veía algunos mensajes, por ejemplo, en redes sociales de periodistas y de civiles celebrando, obviamente, porque estaban queriendo decir ya por fin tenemos un alivio, ¿no? Pero como decía, el proceso que se viene va a ser doloroso porque el trauma también de todos estos meses va a caer encima de la sociedad civil palestina en la franja.